es un partido que reivindica, además de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, el respeto a la ley, reivindica profundamente la lucha por la libertad en todo su sentido. Yo dije que los partidos políticos que están en el gobierno son como jugadores de básquetbol. Hay que sacarlos, mandarlos al banco para que descansen, reflexionen y eventualmente mañana puedan volver a ser convocados a jugar. Sí, parece claro que la ciudadanía quiere un cambio, ¿no? El Partido Independiente arrancó esta semana con toda la fuerza, con la convicción de que somos un actor sustancial para el futuro del país. Yo les diría, somos la garantía del cambio. Gerardo Sotelo, un placer que nos acompañes hoy en el programa. Bueno, igualmente, muchas gracias. Gracias. Porque más allá de tu interés siempre como analista político que fuiste desde el periodismo, después podemos hablar si fue un periodismo, si hay periodismo objetivo, si hay periodismo militante, después podemos ir a eso. Pero en definitiva hoy además hablás desde, bueno, una convicción ideológica y visión de país que antes por lo menos no estaba tan expuesta, ¿no? Públicamente. ¿Por qué el Partido Independiente? El Partido Independiente porque es un partido al que voto desde que existe y es el partido donde están mis ideas y donde hay gente en la cual creo, a la cual he colaborado para que fuera a la Cámara de Diputados, al Senado. Entonces pregunté mal. ¿Por qué la política? La política, ¿por qué? Creo que tiene que ver con una serie de circunstancias personales y coyunturales, de la circunstancia política concretamente de este periodo electoral. El resto es fruto de la casualidad. Yo nunca me había planteado dedicarme a la política, me cuesta decir ser político, pero es lo que soy después de todo. Y en realidad llegué hasta acá porque hubo gente amiga que me dijo, vos tendrías que dedicarte a la política, para mi más absoluta sorpresa. Y casi al mismo tiempo gente que no me conocía personalmente, grupos de amigos que me dijeron, vos tenés que dedicarte a la política. De manera que me empecé a sorprender con ese tipo de respuestas. Luego hubo contactos, con Pablo tengo contacto desde los 15 años, o sea que no es novedad. Y bueno, luego vino la propuesta concreta del Partido Independiente y después de mucho pensarlo decidí dar el paso. No aparece por allí en tu discurso algo que es un cliché, pero que también esperaba escuchar, en realidad, porque no por cliché es menos válido, ¿no? Aquella cosa de vocación de servicio, ¿no? De querer que desde determinado lugar se pueda hacer más por el país. ¿Eso está o no? Bueno, estar está. Lo que ocurre es que el país perfectamente puede seguir adelante sin mí. De manera que lo que yo pueda colaborar se agrega al trabajo de cientos y de miles de personas en distintos ámbitos públicos, privados, que hacen cosas por el país. Cuando uno... Pero uno quiere ser político porque le interesa, por ejemplo, hacer una diferencia. Bueno, le interesa llegar al Parlamento. Y ahí venía la otra pregunta. Ahí sí cabe, ¿por qué el Partido Independiente que no pareciera el camino más directo? A jugar por estas internas, ¿no? Lo que pasa es que no se puede jugar por las internas, porque es como que haces un juicio sobre unas premisas que no estaban el día antes de las elecciones. Si el Partido Independiente encaró la interna de la manera que encara un partido donde no tiene competencia interna, no tiene ningún estímulo la gente para ir a votar, más allá de elegir 500 convencionales. Por eso no hizo un segundo de publicidad, no hizo prácticamente actividad de ninguna especie como para conseguir más votos, no compitió con los demás partidos. Entonces luego alguien hace una lista y te pone en el 9º lugar. Ya, pero si me hubieras dicho antes que ibas a hacer un ranking y que era significativa la votación, hubiéramos salido a hacer campaña. No parece razonable, pero además ya hay antecedentes. En la última elección el Partido Independiente votó 20 veces más en octubre que en junio, que en las internas. Por eso no... De todas maneras es un camino directo, para mí, porque es el camino más corto en la medida que es donde están mis ideas. No podría seguir este camino en ningún otro partido. Bien, bien. En paralelo... 40 años de periodista son, ¿no? Casi. Casi. 10 de tuitero especializado. Bueno, y ahora político. ¿Está clara la diferencia entre una y otra? Porque desde... ¿Entre periodista y político? Sí, porque, a ver, desde algunas editoriales yo también me tocó caer en la misma bolsa, salvando todas las diferencias.
de periodista o comunicador a operador político, ¿no? Entonces, se critica eso, ¿no? Entonces, No, ¿cuál es la lo que pasa- especificidad de cada área? A ver, está bien, te entiendo a lo que te referís y es parte de la maledicencia popular en cualquier ámbito. En las redes sociales a veces adquiere mayor repercusión. El que te dice operadora política tiene que poner la prueba al lado. Es como que te digan corrupto. Es decir, vos operás políticamente y te haces pasar por periodista independiente. Eso es una acusación gravísima que hay que probar con hechos. Te la hicieron también. Sí, claro, sí, claro. Lo que ocurre es que la diferencia, para empezar, no existe el periodismo objetivo, no puede existir. Bien. Tampoco puede existir el periodismo militante, eso se llama propaganda. El periodismo objetivo se llama robot. Los seres humanos somos todos seres subjetivos que en todo caso morigeramos nuestra subjetividad con la razón. Lo que tiene que hacer el periodista es ecuánime, es decir, tiene que servir a criterios deontológicos de búsqueda de la verdad, de difusión de ideas, más allá de si lo que dicen, de difusión de noticias, más allá de que si lo que esa noticia revela favorece o perjudica a tus propias convicciones. Y eso lo haces únicamente desde un lugar de independencia. En el momento que vos pasás a formar parte de aquel asunto sobre el cual estás informando, o dejás de formar parte o dejás de ser periodista, que es en mi caso lo que tuve que hacer, dejar los espacios periodísticos informativos, donde la gente y las empresas naturalmente iban a decir, pero vos no podés estar en este rol. Obviamente ni se me ocurría seguir haciendo periodismo político si iba a dedicarme a la política. Bien. Se perdió un gran periodista, se gana un gran potencial político. ¿Cómo lo sienten? Bueno, el potencial político está por verse todavía, ¿verdad? Claro. Digo, periodista, yo lo considero un excelente periodista, pero Muchas gracias. el político habrá que ver ahora después de octubre cómo vienen las cosas, ¿no? Veo que hay mucho optimismo. Habrá que ver antes de octubre. Después de octubre ya es tarde. No, pero de todas maneras mi pregunta no pasa por una, y no me parece ni siquiera ético, que se evalúe el potencial político de nuestro invitado. Es más amplio. Siempre que se incorpora una figura a la arena política y lo hace explícitamente, supone una posible celebración para la democracia, ¿no? Para el concepto de pluralidad de ideas y de convicción en la importancia del partido político. No es menor. Desde ahí lo pregunto. Alfredo. Yo lamento la pérdida periodística. Con Gerardo discrepé y discreparé muchas veces, pero periodísticamente creo que estaba haciendo un buen papel. No era operador de nadie, era de sí mismo, ¿no? Y vos militaste antes políticamente años en varios otros lados. Después dejaste. Yo coincido que no hay periodismo objetivo. Ahora, yo creo que la movida esta del Partido Independiente de ser una alternativa socialdemócrata que hace años que está trabajando Pablo, me parece que no prosperó. Y en el entorno que se está dando, de nuevos partidos, etcétera, y con las nuevas figuras que aparecen en los partidos tradicionales, etcétera, va a estar difícil para el Partido Independiente. Esa cuestión de partido bisagra que podía haber jugado en las elecciones anteriores, está complicado. Y votó 20 veces más la vez pasada. O sea que este mes, si vota 20 veces más, va a votar 40.000. Segundo senador, difícil que meta. Me parece que vas a tener que agarrar para otro lado, porque me parece que como senador no entras. No, bueno, en todo caso puedo trabajar en el semanario Voces, seguramente tengas un lugar. Bienvenido desde ya. Dale. Bueno, en fin. Lo que ocurre es que, de nuevo, estamos haciendo trampas. Si alguien me dice que hay una relación entre lo que votaste en un ámbito donde no había competencia y lo que votaste en octubre, pues no hay ninguna relación. Debe haber una relación con lo que pasó hace 5 años. Hace 5 años el Partido Independiente hizo campaña... No. Hace 5 años. Hacia las internas, no tengo hizo idea, Pero que no campaña. depende lejos, solo pero- de la... Perdón, no es que defiendan por ti, pero no depende solo del Partido Independiente, sino que dependió el año pasado. También hay que contextualizar cuán picadas estaban las internas de los demás Claro, No, y partidos. pero tú octubre. tenés es decir, un criterio, ¿no? Es un Bueno, escenario yo no hice totalmente campaña, no distinto al que espero había esto. hace 5 años. Es un escenario distinto. Y yo entiendo, y entendemos en el partido, que es un escenario mucho mejor. Porque vos tenés, claro, un partido en el gobierno que está en minoría hoy. Y tenés una sensación de cambio, que ya no es una sensación, que se expresó en las encuestas desde hace más de un año, y que el domingo se expresó en las urnas, más allá de que hay un 60% de gente que no dijo nada, en un contexto en el cual
vos ves que la mayoría o el grupo de personas que cambia la orientación del gobierno, que siempre es un 15, 20% de la población, está diciendo esto vamos a ir redondeando porque quiero probar otra cosa. ¿Y dónde se mueve esa gente? ¿Dónde se mueven Talvi y Lacalle? ¿Dónde se mueve Daniel Martínez? Todos en el centro. Y sí, claro, que es donde está la gente que cambia de opinión, gente moderada, gente sensata, gente que quiere que se resuelvan los problemas del país, particularmente los problemas de los que más sufren, que son los que más dependen de las cosas que se pueden hacer desde el gobierno en términos de políticas sociales. Pero ¿cómo ¿Y se dónde va a ir explicaría- esa gente? ¿Cómo Sí. se explicaría entonces cómo crecieron otros partidos que van por fuera del centro, más Por bien tirando a la ejemplo- derecha, desde el propio Lacalle Pou, Manini Ríos, ¿no? Claro, Entonces, en el caso ¿qué de lectura se hace Manini de había eso? una gran expectativa por parte de esos votantes de fortalecer ese tipo de candidaturas. No se olviden que el liderazgo de Manini surge como reacción a una decisión del presidente de la República que quiso sancionar con arresto a un comandante del ejército, un hecho que no tiene antecedentes. ¿Para qué lo hizo? Para que renunciara. ¿Y qué hizo Manini? Se fue a un cuartel a guardar arresto. ¿Ustedes saben lo que significa eso para la tropa, para la oficialidad? Fue Tabaré Vázquez el que inventó Cabildo Abierto. No fue la gente que logró el lema. Fue la decisión de Tabaré Vázquez de humillar al comandante del ejército, en quien siguió confiando, porque como no se animó a cesarlo, lo dejó como comandante del ejército. Tuvo que cesarlo después de que el periodista Leonardo Abercon revelara que él conocía un informe de los tribunales de ética del ejército donde Gabazo confesaba crímenes horribles con un Y que él había desaparecido homologado los y él lo fallos. había homologado. Esa es la historia del liderazgo de Manini Ríos, que por cierto, nosotros tenemos discrepancias enormes con el partido militar, pero reconocemos que es un hombre que se ganó legítimamente sus votos. ¿Y de verdad el Partido Independiente está en el centro? ¿O en el acierto o en el error se volvió anti-Frente No, Amplio? Victoria, el Partido Independiente siempre estuvo en el centro. Lo que ahora está en el centro es un grueso número de electores y los partidos históricos. Los partidos históricos están haciendo propuestas, están teniendo discursos. Sus electores están tomando decisiones en las urnas que lo llevan hacia un espacio, bueno, de centro, casi te diría, que de políticas en buena medida progresistas. Si vos mirás los programas de los partidos históricos, de Talvi, de Lacalle, que fueron los que ganaron, y mirá el programa del Partido Independiente, tenés que buscar las diferencias con lupas. Ahora, Eso no ¿eso quiere es un decir que no problema? tengamos diferencias. Quiere decir que hay una convergencia hacia el centro del espectro político de los partidos históricos, acompañando, desde luego, a buena parte del electorado. ¿Eso no es un problema para el Partido Independiente? Para mí no. Es decir, entiendo a lo que se refería Alfredo. Vos decís, tenés que competir con dos partidos grandes, uno de ellos muy cerca de ganar la presidencia, el otro con un espíritu de renovación. Y vos sos un partido pequeño, con poca estructura y con un caudal electoral hasta ahora sensiblemente menor, tenés un espacio más acotado. Por el contrario, hay mucha gente que se mueve en ese espacio ideológico que no quiere votar a los partidos históricos. Todavía, y lo planteamos también nosotros, hay cosas de los partidos tradicionales que a nosotros no nos parecen aceptables. Hay cosas... ¿Por que ejemplo? bueno, por ejemplo, cuando se habla de profesionalizar y de utilizar los dineros públicos con criterios de prioridad, de ecuanimidad, Sí. con terminar con el acomodo que fue perfeccionado por el Frente Amplio, Sí. hasta lo diabólico, queremos ver si los partidos históricos de verdad que no lo van a hacer más. Tenemos dudas. Tenemos que recorrer los departamentos del interior y ver qué es lo que se está haciendo allí con los dineros públicos. Si los partidos históricos van a seguir con las viejas prácticas, obviamente el Partido Independiente va a tomar por otro camino. Si podemos entendernos en que los dineros públicos se manejan con un criterio de prioridad en atender a los más necesitados, con un criterio de planificación y de manejo profesional y ético, por cierto, con transparencia de los dineros públicos, quizás podamos acordar, pero nosotros no somos blanco ni colorado, eso es clarísimo. Bien. ¿Qué otros asuntos son incompatibles o marcan tanta la diferencia
con otros sectores de la oposición? No, nosotros no lo planteamos en términos de incompatibilidad. Porque Tenemos económicamente, No, claro, pero en eso sí están todos alineados, Frente Claro. Amplio y oposición. ¿En qué? En las políticas liberales que se han venido adoptando desde las administraciones frente amplistas. En políticas económicas. Económicas. ¿Sí? Sí, hay algunas propuestas. Obviamente el Partido Independiente tiene sus propios puntos de vista, pero se supone que la política económica es un área que va a manejar el partido de gobierno, pero luego tiene que alinear esa política económica, si quiere hacer un acuerdo como han anunciado, con las políticas sociales, con las políticas educativas, con las políticas de seguridad. Y si se da ese escenario, pues se conversará. Pero no se trata solo de ideas, ¿eh? Vuelvo a lo que decía, cuando se escriben los programas de gobierno, se ponen palabras bonitas para tratar de captar la mayor cantidad de votos. Se trata de las conductas también. Se trata del énfasis que se ponga en hacer una cosa o en otra. Para nosotros articular políticas sociales con políticas de seguridad y de educación y de empleo es un universo único que tiene que estar debidamente conversado, eventualmente acordado y puesto blanco sobre negro a qué se va a dedicar el próximo gobierno. A ver, quisiera que el panel, por favor, se exprese. Claro, a mí me dio un poco de pena que te retiraras del periodismo, aunque sé que no te vas a retirar del todo, pero porque además disfrutaba mucho de tus tweets y los editoriales de radio y me imaginaba que te calentabas bastante con algunas cosas, como vi que te pasó, por ejemplo, con algunas prácticas de la gente de Sartori, estas cosas que estás marcando del tema Cabildo Abierto. ¿Cómo se resuelve esta pequeña diferencia que se ha dado en estos días entre la calle Pou y Talvi? Que uno plantea un acuerdo tal vez más amplio con el Partido de la Gente, con Cabildo Abierto, el otro lo quiere circunscribir solamente al Partido Nacional, Partido Independiente y Partido Colorado. ¿Cuál es el rol de ustedes entonces para ir limando esa aspereza que no es aspereza, pero es una diferencia de estos días, ¿no? Ninguno. Las diferencias que puede haber entre Talvi y la arreglen calle ellos. Pou la tendrán que arreglar ellos. Sí, pero ¿cuál es la postura de ustedes entonces? ¿Con respecto a qué? Con respecto a incluir al Partido de la Gente y a Cabildo Abierto. Nosotros, lo dijo Pablo Mieres claramente, nosotros no vamos a estar en un espacio con Cabildo Abierto, por lo menos con lo que conocemos de Cabildo Abierto hasta ahora, que no es mucho, pero que es suficiente como para resultarnos una línea que no queremos pasar. Eso no es un tema nuestro. Resolverá quien sea que convoque, si es que convoca a un diálogo y a una búsqueda de entendimiento, pues cuáles son las cosas quiénes son los socios que participan. Pero obviamente si hay diferencias entre Talvi y la calle Pou es un tema de ellos que deberán resolver ellos. ¿Pablo? Sí, una consulta. Hace poco tiempo el Partido Independiente buscó con otros sectores lo que se llamó la alternativa, ¿verdad? Que bueno, tuvo idas y vueltas y al final eso desapareció. ¿Qué reflexión te deja sobre eso? ¿Cuál es la postura que tuvo Pablo Mieres en este caso con los diferentes actores a los efectos de que si parecía que venía todo bien encaminado, inclusive ya hasta se había formado una fórmula paritaria y demás, después eso se desvaneció de un día para el otro? Fue algo que generó ilusión y que lamentablemente no prosperó, que involucra además a personas que yo aprecio y respeto, por cierto a Pablo Mieres, pero también especialmente a Selva y a Esteban. Para mí, desde el punto de vista humano, fue muy doloroso. Yo no estaba directamente involucrado en el tema, pero como estábamos conversando ya en esa época, Pablo me mantuvo al tanto de las conversaciones. El respaldo del Partido Independiente fue prácticamente unánime a la decisión de clausurar esa experiencia de la alternativa y borrón y cuenta nueva. ¿Hubo un cambio de posturas en el camino? ¿De parte de quién? Cuando se formó la alternativa, porque cuando yo de pronto tengo a un aliado político, sé de sus ideas, sus propuestas y demás, y ahí lo empiezo a conformar. ¿Hubo un quiebre, hubo una corrida hacia algún lugar? Hasta donde yo sé fue un quiebre de confianza. Correcto. Ese fue lo que determinó que se cerrara esa experiencia que era muy incipiente, pero que para mucha gente podía llegar a ser significativa. Bien. Bien. ¿Vir? Bueno, primero me da curiosidad que tendrá el Partido Independiente que los periodistas que ingresan a la arena política ingresan todos por ese lado. Lo decís por Mónica Por Mónica Botero también. Y en realidad, bueno, usted va a ser candidato al Senado. Sí. Son dos preguntas en una. ¿También va a integrar alguna lista de diputados o no? No. Y en el caso de que pueda acceder a la banca en el Senado, ¿tiene algún tema, algún proyecto, algo que diga, esto es, así como ingrese al Senado,
me voy a poner a trabajar en este tema porque es el que más me importa? No. Sería además un acto de arrogancia. Ayer se presentó mi candidatura y nos quedan 4 meses, 15 semanas de campaña electoral, en la cual a un partido como el Partido Independiente, al que todo le cuesta mucho, lo que tenemos que hacer es ir casa por casa, puerta por puerta, esquina por esquina, ciudad por ciudad, a recorrer el país y hablar de lo que creemos que tiene que hacer, de lo que creemos que tiene que hacerse a partir del próximo gobierno. No he tenido tiempo todavía para pensar en otra cosa, de verdad, ¿no? Pero bueno, sí, hay temas que uno siente más cerca que otros, los temas naturalmente vinculados a la comunicación, a los medios, a la libertad de expresión del pensamiento en general, a la defensa de la laicidad del Estado, que ha sido vulnerado sistemáticamente y de diversas formas en los últimos años. Por cierto... A ver, por ejemplo, ejemplos. ¿De vulneración de la laicidad? Sí, de los últimos años. Hubo múltiples, hubo muchos que de repente no siempre se dimensionan adecuadamente, pero ver al Ministerio de Desarrollo Social censurando un afiche es algo que yo pensé que superada la etapa del gobierno nazi, del gobierno soviético, nunca más íbamos a ver, sí, claro. Ver a funcionarios jerarcas de la Intendencia censurando la vestimenta de jóvenes en un baile es algo que yo pensé que superada la dictadura nunca más iba a ver. Ver leyes donde se deslizan valoraciones estrictamente ideológicas en temas tan delicados como la violencia de género, obligando a los jueces, por ley, y a los fiscales a interpretar de una manera taxativa cuestiones tan subjetivas y que admiten distintas miradas, como puede ser la violencia simbólica en una canción, en un afiche, en una obra de teatro, en una fotografía, en un cuadro. Eso es algo que vulnera cualquier concepto de laicidad más o menos compatible con la historia del Uruguay, que lleva 100 años nada menos manteniendo al Estado fuera de los temas de controversia de la sociedad civil. Eso es algo que a mí me genera mucha... Pero podría seguir con la lista, pero... el concepto de las libertades individuales, por enganchar con el tema inicial con que empezábamos el programa. ¿Cuál es tu teoría frente a las personas que están en situación de calle y que, por ejemplo, ante una noche gélida anunciada, prefieren y optan por quedarse en la calle? ¿Qué se hace? Bueno, para empezar, para que una persona, obviamente, la libertad individual es todo. Es decir, las repúblicas democráticas se sustentan en la libertad de las personas de tomar decisiones sobre su vida. Aunque sea atentar contra su propia vida. No, lo que ocurre es que en ese caso, una persona que está en situación de indigencia absoluta, que presenta patologías adictivas, ya sea al alcohol o a cualquier otro tipo de sustancias psicotrópicas, que presenta patologías psiquiátricas en muchos casos agudas, no es una persona libre. Es una persona que está suelta, pero que no es libre. Claro. Por lo tanto, hay un límite en el cual alguien puede tomar decisiones que le impidan a esa persona que no es libre atentar contra su propia integridad. Yo no conozco los detalles de la tragedia de esta persona que murió, pero sí lo podemos imaginar, porque lo dicen las personas que trabajan con la gente que vive en la calle. Una persona que toma alcohol para pasar una noche con frío, lo que está haciendo es enmascarando la sensación de frío, por lo tanto exponiéndose a una muerte por hipotermia. Pero eso no es una persona libre. Esa es una persona al que hay que ayudarla eventualmente, aún contra su voluntad. Pero ojo que son situaciones excepcionales, porque estamos en el límite en el cual alguien puede actuar con violencia, es decir, en contra de la voluntad del otro, ¿no? Pero es la excepción, no es la regla. ¿Estás pronto o te sentís preparado para los tejes y manejes del mundo político? Te pregunto, a ver, ¿sos de series de Netflix? Sí. Bueno, habrás visto House of Cards. Poco. Pero viste el perfil, ¿no? De lo peor del ser humano en la Casa Blanca. Ahora está Designated Survivor, ¿la viste? Yo sigo Designated Survivor. Bueno, y es la contracara. Es la contracara, exacto. Claro. Entonces, ¿no? Es todo lo mejor de la naturaleza humana puesto al servicio de la Casa Blanca, ¿está? Sí. Y todos tienen... Y ese presidente logra sacar lo mejor de todos los congresistas. Bueno, ¿cómo es la política
en el legislativo nuestro? ¿Se parece más a House of Cards o a Designated Survivor? Él sigue Designated Survivor porque es un independiente. Es un independiente. Igual que el presidente. Yo sigo Designated Survivor porque allí, de verdad, hay dilemas. En House of Cards es una caricatura, casi diría un grotesco, de la maldad humana. Nadie es así. En cambio, Designated Survivor, para quienes no conozcan, es un presidente que llega de casualidad, porque muere todo el gobierno en un atentado en el Capitolio. Era un arquitecto que hacía trabajos sociales, que lo habían puesto de ministro de Vivienda de casualidad, lo designan y termina siendo presidente de los Estados Unidos. Y no es caricaturesco la bondad con la que lo presentan y la transparencia y la nobleza. Decime uno que haya sido así en la historia. Lo que ocurre es que él no aspiraba a ser presidente de la República y puesto en el rol tiene que tomar decisiones al límite de sus principios. Entonces, ¿te identificás con él? No. ¿No te imaginabas ser senador y puesto en... Puede ser, pero es que así vivimos los seres humanos tomando decisiones a veces que pueden llevarnos al precipicio de la indignidad. Si tengo que hacer esto o no tengo que hacerlo. Bueno, en principio no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Y bueno, porque viola mis valores, mis principios. Luego encuentro la forma de satisfacer las demandas de una cámara, de una radio, de un canal de televisión, de lo que sea, de una familia, porque a veces la vida no te deja elegir entre lo mejor y lo mucho mejor. Tenés que elegir entre las opciones que tenés a mano, claro. Sí, Ale. Bueno, yo primero que vivo con alegría que Gerardo, incluso con relación a lo que hablábamos recién, la libertad de las personas. Y si la persona libremente elige algo, y más si se trata de un viejo y querido amigo lleno de talento y condiciones, a mí me parece bien, porque además soy de los que reivindica la política como instrumento para mejorar la vida de las personas. Tenés un competidor menos en la mañana en la radio. Sí, bueno, sí, también. Encima eso. Y no obstante eso, y bueno, más allá de todos los vericuetos que podríamos hablar, hay dos cosas que me gustaría hablar de cara al próximo gobierno. Primero que en otra circunstancia, puede lucir como picardía, pero intento hacer creer que no lo es. En otras circunstancias vos te estaríamos preguntando, a vos no, a alguien del Partido Independiente le estaríamos preguntando, che, y en noviembre, ¿a quién van a votar? Me da la sensación, tengo la convicción, que esa pregunta ya no se hace, porque se sabe, ¿verdad? El Partido Independiente, de algún modo, está generando condiciones para generar una alianza con lo que podríamos llamar el bloque opositor que hasta ahora viene siendo liderado por el Partido Nacional en general y por la Calle Pou en particular. Hasta ahí es cierto, ¿no es cierto? No. No. No es cierto. O sea que existe... O sea, ¿a quién van a votar? ¿Existe la chance de que voten a Daniel Martínez, por ejemplo? Directamente. Daniel Martínez seguro que no. Pues si votamos para votar a Daniel Martínez no se hubiera formado el Partido Independiente en 2004. Es decir, no habría cambio posible. Daniel Martínez es el continuismo. Es la continuidad de todo lo que es el frente, de lo bueno y de lo malo. Y pues el Partido Independiente ha estado en otro lugar. El asunto es que está en un lugar que es el lugar del Partido Independiente. Si hay alguna iniciativa de parte de alguien, lo que ocurre es que hablamos de esto no porque el Partido Independiente haya dicho algo, sino porque los ganadores de los partidos históricos lo dijeron. Incluyeron al Partido Independiente, a Pablo Mieres, en un hipotético gobierno... De coalición. Sí, yo no le llamo de coalición, no le llamaría, si es que eso ocurre. Puede haber puede llegar a haber un acuerdo programático que eventualmente... Lo que ocurre es que eso no ha sido resuelto por la sencilla razón de que nadie se sentaba a conversar concretamente sobre temas programáticos. No es que estemos esquivando ninguna respuesta, es que no hay ningún acuerdo al que se haya llegado porque ni siquiera ha habido ningún diálogo. Avanzo un poquito. Entiendo lo que tú decís. Sí, está bien. Porque a raíz de que los dos yo entiendo también la respuesta. Hablaron del Partido Independiente, la gente me dice, ¿ustedes qué van a hacer? Pues, ¿qué vamos a ver con respecto a qué? Al anuncio, y nada, y veremos qué es lo que ocurre. De todas maneras, Gerardo, no luce descabellado que en un posible gobierno encabezado por el Partido Nacional ustedes estén formando parte del mismo. Necesito que me digas dos cosas a propósito de temas que necesariamente va a tener que atender el próximo gobierno. Uno, de la perspectiva económica, el déficit fiscal, que sigue siendo un problema muy grande, entre otras cosas, bueno, por muchas razones, sobra aclararla, además tenemos poco tiempo. Y otra, que está vinculada a la historia del Partido Independiente. ¿Qué rol jugaría en los todavía asignaturas pendientes de Verdad y Justicia que todavía asume nuestro país? En el caso de Verdad y Justicia, yo lo dije, lo hablamos en reuniones de la dirigencia del Partido Independiente, yo lo dije ayer, lo repetí hoy de mañana en este canal, la búsqueda de los desaparecidos no es negociable, no debería ser negociable por ningún partido, pero mucho menos por nosotros,
porque creemos que hay una doble demanda, una humanitaria y ética, bueno, triple, otra ideológica, que tiene que ver con el derecho de conocer la verdad de lo que pasó durante la dictadura, pero hay una, además, que es la que tiene que ver con los tratados internacionales que hay que cumplir. Por lo tanto, eso es algo que va a estar, si es que hay una mesa de negociación, el Partido Independiente lo va a poner como una condición. Bien. ¿Tema de déficit? En el caso del déficit fiscal, pues habrá que buscar las maneras de resolverlo, porque el déficit fiscal es una trampa que le hace al gobierno sistemáticamente a las cuentas públicas, a la sociedad. Gastar más de lo que se recauda nunca puede ser una buena solución, salvo en una emergencia, en una situación coyuntural, endeudarte o gastar más sabiendo que lo puedes cubrir después. Lo hacemos todos, lo puede hacer también un gobierno. Lo que ocurre es que el déficit fiscal no es un accidente, no es que hubo un cataclismo y hubo que salir a endeudarse. Para el Frente Amplio es sistémico. El Frente Amplio ha sustentado su política con déficit y eso, a la corta o a la larga, es inviable. Lo va a tener que resolver Daniel Martínez o lo va a tener que resolver Luis Lacalle, Talvi, Pablo Mier, cualquiera que sea el presidente, cualquier partido que esté en el gobierno, sabe, todos sabemos, que es insoportable, no se puede seguir sosteniendo, no solo porque vamos a perder el grado inversor y eso puede llegar a ser muy duro para todos, sobre todo para los que la están pasando peor, sino porque sencillamente no se puede seguir manejando así el gasto público. Es una absoluta irresponsabilidad, pero lo vimos, se hizo un sistema de salud que tuvo cosas muy positivas, eso no hay por qué negarlo, deficitario. Se aumentaron las prestaciones del BPS para gente que merece recibir esas prestaciones con déficit. Tenemos el sistema de salud, el sistema previsional, los dos deficitarios. ¿Y eso cómo se resuelve? Y de una sola manera, dos maneras. O le sacamos más plata a la gente o nos seguimos endeudando. Y las dos tienen un límite al cual es notorio que ya estamos llegando. Ella sobre el final, si no se cumplen las expectativas que imaginamos a puesto en la política, usted sabrá cuáles son realmente. ¿Piensa que hay camino de retorno a la actividad periodística? No, al periodismo como lo ejercía yo no hay. Ayer en Radio Sarandí, Gabriel Pereira me decía, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que perfectamente podés volver. Y le digo, pero es que yo no creo que pueda volver. Y esto es algo que fue lo que me abrumó durante más tiempo en todos estos meses, porque yo sé, y en el fondo todos sabemos que un periodista, una cosa es que vos informes y hagas comentarios editoriales y la gente diga, este tipo es de opositor, de derecha, de izquierda, se hace todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuál sería la diferencia entre explicitarlo o que se te note? Pero no es un tema de ideas, es un tema de rol. Una cosa es que vos sostengas comentarios que alguien puede ver de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, desde un lugar de neutralidad, sin ser parte. Y otra cosa es que un día diga, ¿sabes qué? Ahora yo voy a ser parte. Y mañana digamos, bueno, ahora ya no soy más parte porque no me fue bien, vuelvo a ser neutral. No es posible, ¿viste? Es como el jarrón. Después que lo rompiste, lo podés pegar, pero no hay manera. Igual hay jarrones que aún con buen pegamento y rajaduras sostienen el agua, para flores. Sí, digo, pero para eso hay otros jarrones que están en los medios. Gerardo Sotelo, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, por favor, gracias a ustedes, ha sido un gusto suerte. Muchas gracias. De verdad, además por el afecto mediante, no puedo otra cosa que desearte suerte y plantearte el compromiso de que si llegas a ser senador, vengas a este programa. Bueno, es un compromiso, una obligación, por supuesto. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos. Será mejor que